amor del Señor también, hermanos. Salúdense en el amor del Señor y vayan preparando su Biblia en Marcos 7. Marcos 7. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Estamos navegando a través de todo el libro de Marcos, ¿no? Marcos, el evangelista que nos habla de Cristo en acción, de Cristo en movimiento. Amén. Marcos es el que se enfoca en Cristo Jesús, el que se enfoca en Jesús. Amén. Este se centra mucho, no en los milagros, no tanto en la atención para los judíos. Marcos se centra en Cristo Jesús, en la persona de Jesús. Amén. En el toque de Jesús, en el movimiento que hace Jesús. Así es que Marcos nos pinta a un Cristo, o nos relata a un Cristo que está en movimiento, siempre tocando a las personas. Entonces siempre Marcos está notando eso, Cristo abriéndose camino para tocar a la gente, ¿no? Sí es cierto que una mujer con flujo de sangre se abre camino para tocar al Señor, pero Jesús no dice, ay, ¿quién me tocó aquí? Una impía, una persona contaminada, no. Jesucristo es accesible a las personas, ¿no? A veces pensamos que pintamos a un Cristo que es inaccesible a las gentes. Bueno, de hecho a mí se me hace chistoso algunas iglesias, ¿no? Que ponen un cerco así, un cerquito en el altar. Regularmente esta cosita le ponen como unos velitas así que cuelgan. ¿Se han visto esos? Blancos siempre, ¿no? Y todo como si fuera muy, ¿cómo te diré? Muy santificado aquella cosa, ¿no? Y ponen un cerquito donde nomás el pastor puede subir y los músicos, ¿no? Y de ahí para allá nadie. Si se sube alguien lo cachetea porque es lugar santo, ¿no? Hermanos, todo este lugar es santo por la gracia y misericordia del Señor. Desde el que está en control, desde el que está en los audios. Si usted está sentado ahí, la Biblia dice que somos santos por la sangre de Cristo Jesús. Somos apartados, quiere decir santificados, o sea, apartados para servir a Cristo Jesús, ¿no? Entonces, pero miramos eso, ¿no? Porque hacen a veces del santuario, hacen como una réplica del lugar santo donde entraba el sacerdote. ¿Se acuerda el rito del sacerdote, cómo tenía que entrar? Entonces a veces que eso iglesias lo traen a la iglesia cristiana del Nuevo Testamento y quieren hacer también un altar parecido a donde entraba el sacerdote, ¿no? Nomás le falta que el pastor traiga unas campanitas ahí para si cae muerto lo jale con una sola de allá atrás, ¿no? Y lo lleven y pongan otro, ¿no? Dios nos libre de eso. Estamos aquí todos por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús, nada más. No hay ningún mérito en nosotros, todo es la misericordia del Señor, ¿no? Sin embargo, dice, los religiosos de Jerusalén se escandalizaban por la actitud de los discípulos, porque los discípulos no guardaban las tradiciones de los ancianos, ni los mandamientos de los ancianos, ni sus ceremonias, ni sus ritos, ¿no? Se juntaron los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo algunos de los discípulos, se juntaron los fariseos y los escribas, los religiosos y los legalistas se juntaron para ir a ver. Dice que los fariseos llegaron, se unieron a los escribas llegaron y se unieron a los fariseos y espiaban a Jesús. Acuérdense que en el capítulo 3 de Marcos también hay un grupito de fariseos que andan espiando a Jesús, porque no aprueban el ministerio de Jesús. Incluso le llaman que echa fuera a los demonios por Belcebú. Les atreven a llamar a Cristo padre de los demonios, Belcebú. Cuando miraron a Jesús y a sus discípulos comer pan con las manos inmundas, o sea, estos con las manos no lavadas, entonces los condenaban, ¿verdad? No estaban enojados por un problema de salubridad, sino según ellos por un problema espiritual. El 5, le preguntaron por los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos, dice que, inmundas? Un grupo de escribas que habían venido de Jerusalén. Y aunque tenía razón, porque los fariseos se encargaban de checar que las doctrinas en Jerusalén fueran doctrinas correctas, había un nuevo predicador, los fariseos
y los escribas iban a escucharlo para ver si las doctrinas estaban de acuerdo a las doctrinas judías, ¿no? Ese era su trabajo. Así que estuvo bien cuando llegó Cristo a predicar y a hacer milagros. Bueno, era su trabajo a checar a ver qué doctrinas estaba dando Jesús. El problema no era checar el ministerio de Jesús, porque era su trabajo. El problema era que lo hacían de una forma incorrecta. El asunto era, ellos buscaban un error, no buscaban una edificación para ellos mismos o para Jerusalén, sino buscaban un error en Jesús. Ya su mente estaba perturbada. Querían un error, buscaban un error. Miraban, ¿cómo dicen? Cosas malas donde no las había. Eso hacían estos porque sus mentes estaban confusas. Ellos ya tenían un veredicto, ellos en sus corazones, ellos pensaban, porque sus corazones estaban oscurecidos. El veredicto de ellos era que Jesús era un farsante, el veredicto de ellos era que un charlatán, el veredicto de ellos era que Jesucristo era echaba fuera a los demonios por Beelzebú. Ellos evaluaban a Cristo de acuerdo a sus tradiciones y ritos, no a la palabra de los profetas del Antiguo Testamento. Porque si lo hubieran evaluado de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, entonces otra cosa hubiera sido. Lo evaluaban de acuerdo a cómo piensa el hombre, no como piensa Dios, como pensaban los profetas. Amén. Ese era el problema. Este capítulo 7 es una disputa sobre el comer con las manos sucias. Ese es el problema, ¿no? Es como el problema ahorita, ¿no? ¿Quiénes comieron carne ahorita? Empezamos la Semana Santa. Y muchos pelean. Todo el año no van a nada, ni se arrepienten, ni nada. Nomás semana sí se cuidan de no comer carne, ¿verdad? Y si ven a otro comer carne, ¿por qué no estamos en Semana Santa? No te dicen así, yo le digo, pues yo sí me echo mis tacos, después de... ¿verdad? Si ellos no comen esta semana, pues yo gozo, ¿no? Que deben estar baratos los tacos. Y ese es el problema a veces, ¿no? Dios no quiere una Semana Santa, Él quiere toda una vida santa. Sí, amén, aleluya. No una Semana Santa. De hecho, hay también cristianos que se ponen muy súper espirituales en esta semana, evangélicos. Nuestros hermanos en Cristo se ponen muy súper espirituales, nomás está. ¿O no? No, tiene que, nosotros siempre andamos en el Espíritu. Para nosotros, cada vez que celebramos la comunión, celebramos el sacrificio de Cristo Jesús, que derramó en la sangre del Calvario, que derramó su sangre por nosotros, que fuimos lavados su cuerpo. No esperamos un año, sino cada vez que hay oportunidad, tenemos la comunión y celebramos el pan y el vino, participamos, donde recordamos el sacrificio de Cristo Jesús. No esperamos un año para andar en una super espiritualidad. Siempre tenemos que andar en el Espíritu, ¿no? Sin embargo, si miramos iglesias, ¿no? Que hasta hacen así, ¿no? O sea, sé que la Semana Santa y entran en silicio y en ceniza. ¿Se ha visto? Nada falta que también se les pinten una cruz de cosa, de ceniza. Sí, llegó la Semana Santa, hermano. Nosotros tenemos 3 días de vigilia, 4 ayunos de vigilia, hermano Pastor Gloria. ¿Y ustedes por qué no? No, mis pastores tienen una semana de ayuno, pero está así de... Y wow, ayuna cada 15 días y estás así. No me cuentes mentiras. Se me hace que me estás mintiendo. ¿No? Pero no, se aventó un ayuno de 5 días, de 6 días, hermano, de verdad que es bien espiritual. No me importa, no me interesa eso. La sangre de Cristo es suficiente para santificar. No necesito un rito, ni necesito una ceremonia. Me basta Jesús. Me basta Jesús. Cosas así, ¿no? Cosas así, ritos y ceremonias que también la iglesia cristiana hace, ¿no? Vigilia, tenemos una vigilia mañana, luego otra vigilia otro día. El viernes tenemos otra vigilia, hermano, y fueron vigilias. Rito y ceremonia. El problema de ellos era las manos, ¿qué? Sucias. ¿Por qué los discípulos comen con manos sucias? El problema que tenían los fariseos y los judíos religiosos era que ellos tenían muchos ritos y ceremonias, muchos mandamientos
humanos que había agregado a los mandamientos del Señor. No eran mandamientos de Dios, eran mandamientos que ellos habían hecho. El Mishnah es un conjunto de ritos y ceremonias y mandamientos que ellos agregaron a los 10 mandamientos, ¿sí? En el Mishnah está todos los ritos y las ceremonias que los judíos hacían como un agregado a los mandamientos del Señor, ¿no? Y bueno, en el Mishnah estaba eso, el que era una persona era inmunda cuando comía con las manos sucias los alimentos. Así de que el judío tenía un rito de lavarse las manos antes de comer. Y dicen que el agua que usaban era más o menos como la cáscara de un huevo. 2 cáscaras de un huevo para hacer ese rito, más o menos. Era tal vez tantita agua, si se imagina el rito. Y entonces llegaba una persona, un religioso ahí, donde había mucha gente, y luego se cercioraba que todos lo estaban viendo ahí. Ay, luego ya cuando todos lo veían, agarraba el agua, ¿no? Y luego tenían una vasija ahí, y agarraba el agua, y luego se echaba el agua así, y luego el agua así, y luego dejaba que se escurriera el agua, porque esa agua era inmunda, y si esta agua tocaba esta, ya eras otra vez impuro y había que lavarse otra vez. Ya que se escurría el agua así, el agua tenía que escurrir así, no tenía que escurrir para acá, porque si le caía otra vez era una persona inmunda. Así cuando se escurría un ratito, entonces ya agarraba, entonces ahora sí cántalo así, como yo cuidadito, ponía la mano así, sin que goteara nada, luego así, luego así, luego así. Y luego hacía esto para que el agua no se... ¿Entiende? Así. Porque si le cayó una gota era inmunda. Era inmundo él y tenía que otra vez hacer el rito otra vez. Así que con mucho cuidadito hacía esto, ¿no? Y ya estaba santificado. Era una tradición, unos ritos que Jesucristo los ejecutó y los castigó a ellos. Le dijo, ¿por qué ponen ustedes, fariseos, hipócritas, cargas sobre la gente que aún ni siquiera ustedes pueden ¿qué? Llevar? Amén. Así de que esa era la tradición, ¿no? Cuando llegaron los discípulos con Jesús ahí, ¿no? Vieron la capirotada y metieron la mano así. ¿Se imagina? La pupusa. Así agarraron la pupusa, así se come en el Medio Oriente, ¿sabía? La pupusa, eso, cuando comemos pupusa, me gozo poquito por ese asunto de que es una de las comidas no digo que comían los discípulos, ¿no? Sino que la comida que ellos comían así la hacían. O sea, agarrabas la pupusa, mojabas en la cosita ¿verdad? Y mojabas en el caldito ese y luego comías, ¿entiendes? Y si querías le convidabas a tu compañero ahí, mira que van a estar la de oroco, la de chicharrón, ¿entiendes? Y así con las manos. Y luego después, que comías, había un cachito de pan ahí, si estaban muy sucias las manos, la servilleta era un cachito de pan. Entonces agarrabas el panecito y te limpiabas los dedos. Y luego ya lo tirabas ahí al perrito que andaba por ahí. No, lo tirabas al perrito que andaba por ahí abajo de la mesa. Eso era, ¿no? Y así comían. Entonces era muy importante lavarse, pero lavarse las manos higiénicamente, no en el rito, porque en el rito realmente no los quitaba nada. Entonces criticaron a Jesús por la forma en que comía él y sus discípulos la comida, ¿no? Y ¿por qué hacían así eso los discípulos? Pero más que todo eso era que ellos estaban, los fariseos religiosos, presumían una falsa espiritualidad. Una falsa espiritualidad. Ese es el problema, ellos estaban presumiendo una falsa espiritualidad. No hagas algo que realmente no eres, no somos, ¿no? Sino descansa en el Señor y déjame que el Espíritu Santo obre y te vaya perfeccionando, como dice la palabra, que empezó en nosotros la obra, Él la va a ¿qué? Perfeccionar. Tenemos una santidad instantánea cuando el Señor viene y nos santifica a través de su Espíritu, pero también creemos en una santidad progresiva que va haciendo el Espíritu Santo cada día, dice la Biblia, hasta que lleguemos a la estatura del varón que perfecto. Obvio que no creo que lo logren mientras estemos en esta carne pecaminosa, pero sí sé que en un día vamos a ser levantados con el Señor en el aire y tendremos un cuerpo incorruptible que no está sujeto a este cuerpo, como este cuerpo pecaminoso. ¿eh? Pero sabemos que el Señor está haciendo la obra, porque usted ya no es el mismo de antes. Sé que Dios ha hecho algo en su vida, amén. Gloria al Señor. Así que el problema era la religiosidad y el legalismo.
No, pero Jesucristo cuando llega, hermanos, los critica a ellos. Amén. Los exhorta el Señor. Ahora, ¿de dónde había sacado? ¿Tenía bases bíblicas esta tradición? No tenía bases bíblicas, lo que pasa es que ellos lo habían sacado de contexto. Ellos habían sacado ese rito del rito que hacían los sacerdotes cuando entraban en el templo, ¿se acuerdan? Si usted ha leído cuando hemos estudiado otras partes acerca de los sacerdotes, el rito por el que entraban los sacerdotes era un rito muy extremo de purificación. Era un rito extremo de purificación. Desde hecho las vestimentas tenían que ser de lino. Tenía que hacer el rito de la purificación no solo de la mano, sino de todo su cuerpo. Tenía que estar un tiempo en oración, en ayuno. No solo esa fecha, sino toda su vida del sacerdote tenía que vivir consagrado al Señor. Porque cuando entraba al templo, al lugar santísimo donde estaba el arca, si entraba impuro, ahí no había que disciplina, caía muerto. Entonces, o sea, era una vida, en el Antiguo Testamento el sacerdocio se consagraba completamente para servir al Señor. También los levitas, que eran los ayudantes del sacerdote, el coro inmenso, se santificaban toda su vida. De hecho, por eso Dios escogió una tribu, los levitas, ¿verdad? Los de Aarón, descendientes de Aarón, de puros, ¿qué? Sacerdotes. La tribu de Aarón eran puros, ¿qué? Sacerdotes. Y la tribu de Leví, los descendientes de Leví, eran todos los levitas que ministraban en el templo de Jehová. Eran escogidos por Dios, ¿para qué? Para que estuvieran en el templo ministrando en la casa del Señor. Así tienen que estar santificados para servir, ¿qué? Al Señor. ¿Amén? Pues de ahí agarraron ellos este rito, de ahí lo agarraron. Y este rito, tan estricto, lo querían poner a toda la gente. O sea, los ritos exclusivos para sacerdotes los querían poner a toda la gente. Así es que era una carga tan tremenda esa gente religiosa queriendo poner, ¿cómo se llama? Reglas sobre la gente, ¿no? Es como, tal vez, como yo si quisiera ponerle no tenemos reglas aquí, ¿sabía usted? Todos venimos por la gracia del Señor. ¿Amén? Pero a veces hay ciertos, ¿cómo se dice? Pasos como para los músicos, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Como pues llegar, preparar los equipos, checar la mezcladora. No se lo tengo que decir yo, es obvio que es parte de ellos, ¿no? El amigo José sabe su trabajo, lo que tiene que hacer ahí. Yo no tengo que andarle diciendo los ¿me entienden? El amigo Erasmo, ¿cómo se llama? El Ujier, ¿no? El diácono hermano Miguel también saben lo que hacen algunos. La secretaria también sabe algunas cosas que hacen. Y así algunos que ayudan, saben lo que tienen que hacer. A veces es obvio que ellos saben lo que tienen que hacer porque están participando, han visto lo que se hace. A veces yo les digo algunas cosas y ellos lo guardan en sus corazones ahí, ¿no? Lo tienen. Pero esas cosas no se las podemos imponer a algunas personas que nos visitan en la iglesia o a la iglesia en general. ¿Me explico? No, estos sacaron estos ritos de los sacerdotes y los querían poner a toda la gente. Amén. Sin embargo, Jesucristo no se ajustó a su rito y a sus tradiciones. Jesucristo no se ajustó a esos ritos y tradiciones porque sabía que eran leyes humanas, no puestas por Dios. Así de que el Señor los exhortó y no apoyó esos pensamientos de las tradiciones de los judíos. Ahora, digamos, para muchos a lo mejor pueden pensar, bueno, pero estaban bien, no estaba tan mal esa tradición, pero a lo mejor estaba bien esa tradición, a lo mejor para muchos es fácil pensar eso. Pero Jesucristo los exhortó, les dijo, ¿qué? Hipócritas, ¿no? Porque estaban dando una cara que no era, ¿no? No, es que no se trata de cómo se vea, es que seas, ¿qué? Espiritual. Dios quiere adoradores en espíritu, ¿qué? Y en verdad. Amén. Luego también hubo una ocasión cuando estaba en la playa, en la boca del río, era una iglesia muy humilde, una cajita, casi un cuadro así de púlpito, un cuadrito de púlpito, hicimos,
Y también a alguien se le ocurrió ponerle una cosita así de esas, como un mantelito donde come uno las pupusas, pero con colgajitos así, blanco. No va a creer que la gente ahí en el campo pesquero querían llegar y hacerle así al altar. Y hacían así. Empezamos a notar que la gente llegaba y decía, y se hincaban alrededor del... Y me dijo el hermano Duen, Genaro, si tenemos que quitar ese púlpito y sigue quitarlo porque la gente se está idolatrando esa cosa. Fíjese tan fácil que es caer en la idolatría. ¿Eh? Se puede idolatrar a los pastores también, a los líderes, a alguna persona, ¿no? Dios nos, aparte de eso, hermanos, toda la gloria tiene que ser para Cristo Jesús. Toda la gloria es para el Señor. Amén. Y si cuando veas eso tú, aléjate de ahí. El 6, respondiendo les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Enseñan como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Bien invalidas el mandamiento de Dios para guardar vuestras, ¿qué? Vuestras tradiciones. O sea, era más importante para ellos el mandamiento de los hombres que los mandamientos, ¿qué? Del Señor. Y Jesús les dijo, hipócritas. Eso es algo fuerte que les está diciendo el Señor. Les habló fuertemente. Eso también se le llama legalismo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Dice que de mí enseñaban como mandamientos, doctrinas, dice que de hombres. Y dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensible, ¿qué? Mente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquel que pudiera ayudarte. Y no le dejes hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios como esa tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis, dice que, semejantes. Sí, es que los fariseos y los judíos, estos religiosos, estaban tremendos, porque ponían sus propios mandamientos. Uno de los mandamientos que le dio el Señor al pueblo de Israel era, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera, ¿qué? Irresistiblemente. Ese era un mandamiento para el pueblo de Israel. Honra a tu padre, ¿qué? Y a tu madre. Un mandamiento que Dios nos ha dado a todos. Amén. Pero decían, el religioso decía, bueno, pero hay una forma de salir de esto. Y es que si ahí dice, honra a tu padre y a tu madre, o sea, que los ayudes, que estés al pendiente de ellos, que les proveas cuando puedas, ¿verdad? Que seas generoso con ellos, que los honres. Hay una forma de salir de eso. ¿Cuál es la otra forma? Dile, entonces, si no quieres ayudarlos, diles que es corbán. O sea, bueno, papá y mamá, te veo que tienes necesidades y que estás muy necesitada. Y yo pensaba ayudarte con estos $1000, pero es corbán. O sea, está destinado a ofrendarlo a la casa de Dios. Y pobre viejita decía, y él como era malo, de labios lo honraba, pero su corazón estaba lejos, decía, pues lo siento mami, pero yo decidí ofrendarlo a la casa de Dios. Y así se quitaban, si le debían a alguna persona dinero o una deuda, y venía aquel hombre a cobrarle, le decía, hey, me debes $100. Oh, sí los tengo, ay, pero es corbán. O sea, está destinado a Jehová. Y así se salían con ese, y él los criticó, dice, ¿por qué hacen eso? ¿Verdad? Por eso la Biblia dice, ¿no?, que antes de traer tu ofrenda y tu diezmo a la casa del Señor, primeramente tenemos que atender las necesidades, digamos, de tu papá y de tu mamá, tu esposa, tus hijos. Porque ¿cómo puedo yo traer ofrenda y cosas a la casa del Señor si no proveo primeramente para mi hogar y para mi familia? No. Yo sé que en otros lugares ¿cómo se dice? Los despeluzan, ¿no? Pero aquí así es, o sea, todo lo que das tiene que ser del voluntario de tu corazón. No tenemos reglas sobre eso, de que tienes que hacer la fuerza, estás en libertad de hacerlo o no hacerlo. Cada quien da como propuso que en su corazón, no tiene que haber ninguna clase de manipulación, porque eso lo detesta que el Señor, si no estaríamos cayendo en lo mismo
el pecado de Ananías y Zafira, ¿no? Tú das algo que no sientes dar en tu corazón y viene la ira de Dios sobre tu vida y queremos evitar eso. Amén. Llamando así a toda la multitud les dijo, óiganme todos, entended, nada de fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso le contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, dice ¿qué? Oiga. Bueno, exhorta a los religiosos y les dice, realmente no hay nada exterior que una persona pueda comer y que contamine al hombre. O sea, espiritualmente, ¿me explico? Claro, ¿verdad? O sea, no hay nada que tú comas. Si comes tacos, si comes pupusas, si comes una torta, si comes chicharrones de puerco, si comes camarones, lo que comas, nada de eso te contamina espiritualmente. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Que no quiero algunos de ustedes que, ay hermano, ¿qué pasó? Que traigan un gorrito acá. Ya no como camarones, ni chicharrones de puerco. Shalom, aleje. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué te pasó? No, hermano, pues que, como dijo Hebreos, empezaron por el espíritu y han terminado, dice ¿qué? En la carne. Amén. No hay nada del hombre, fuera del hombre, que contamine ¿qué? Al hombre. Ninguna comida. ¿Quién dice amén? ¿Acaso no le dijo así? Porque usted sabe que hay cierta comida kosher, se llama, ¿verdad? Regularmente son comidas que no tienen cosas que no comen los judíos, como manteca de puerco, cosas que no comen ellos, ¿no? Pero camarón y cosas, pero no, mire, qué gloriosos nosotros, ¿no? Porque Pedro estaba un día ahí, Pedro era bien religioso, judío, no comía nada contaminado y se rozaba con una persona que no fuera judía. Si lograba mirar a una persona, si se acercaba a una persona gentil a su casa, Pedro se lavaba todo, quemaba las cobijas y limpiaba con una escoba ahí y le echaba jabón y todo, porque así era. Si tenías roce con alguna persona gentil, te contaminabas, eras inmundo. Y Pedro así vivía hasta que vino el Espíritu Santo y lo transformó, tocó su corazón. Y un día Pedro tuvo un sueño y aparecieron ahí camarones, moronga yo creo, toda clase de comida que él no comía, chicharrones de puerco, todos los animales que él no comía. Y ya tiene hambre. Y Pedro dijo, hoy Señor, dijo, tanta comida aquí, pero es inmunda, Señor. Y le dice, Señor, no llames inmundo lo que yo aquí santifique. Lo hizo kosher todo el Señor. Para cristiano todo es santificado. Así es de que es lo mismo que Jesús les dice. Amén. Nada de lo que entra contamina al cuerpo, porque todo va y sale, dice que a las letrinas. Lo que contamina, dice el Señor Jesucristo, es lo que sale de sus mentes y de qué? Y de sus corazones. Porque de ahí sale la ira, la envidia, el coraje, los adulterios, las fornicaciones, los malos pensamientos. Todo eso sale de nuestras ¿qué? Mentes pecaminosas. Amén. Lo que sale de nosotros es lo que contamina a las demás personas. Lo que sale de nuestros corazones. De hecho es muy fácil conocer a una persona. Tú conoces a las personas cuando las dejas hablar. Deja hablar a una persona y escúchala nomás. Y lo que hablan, un 60% es lo que hay en su corazón. Lo que hablan es lo que sale de sus corazones. De la abundancia del corazón, dice la Biblia, ¿qué? Habla la boca. Entonces simplemente dejas a las personas hablar y puedes un 60 hacer una evaluación de qué es lo que tiene esta persona en su corazón. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa y le preguntó a sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, siendo limpios, dice que todos, ¿qué? Los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre.
porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adúlteros, las fornicaciones y homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia y la insensatez. Todas esas maldades salen de dentro y contaminan, dice que, al hombre. Bueno, los discípulos tenían dudas, pero ahí Jesucristo les explicó realmente eso, ¿no? Que realmente lo malo sale de nuestros corazones, como también lo malo puede salir de una persona, de su corazón, pero también lo bueno puede salir de un corazón. Amén. Depende la fuente. Si tú estás conectado a Cristo Jesús, pues claro que de la abundancia de tu corazón va a hablar la boca, ¿no? Que hagas lo que conoces ahora de las cosas buenas que te ha llenado el corazón. No estás en Cristo, estás lejos del Señor, hablas nada más lo que tienes en tu corazón. ¿No? Entonces, pues el Señor los exhortó. Por eso el Señor dice, bendito los de puro corazón, porque ellos verán, dice que, Dios bendito los de puro corazón, porque entonces los que purifican sus corazones, entonces hablan cosas que positivas, cosas de edificación. Dios no quiere, hermanos, una Semana Santa, sino quiere toda una vida que santa. Por eso, por esta razón, la gente aplaudió a Jesús, porque dijeron, Cristo, nos liberaste de tantas tradiciones, estábamos cansados, porque estas gentes pusieron un yugo sobre nosotros que ni siquiera ellos pueden llevar. Entonces la gente seguía a Jesús, y Cristo hacía sus milagros, andando enfermos, curando, echando fuera a los demonios, resucitando paralíticos, poniendo la mano sobre las personas que estaban mudas y sanándolas, poniendo la mano sobre los enfermos, haciendo grandes milagros. Y la gente dice que seguía a Jesús, seguían a Cristo Jesús. Y los fariseos y los religiosos estaban enojados con Cristo. Más enojados también cuando, tal vez un día como ahora, un domingo, entra en un borreguito, en un asno, en un pollino, ¿no? Entra a Jerusalén. Y toda la gente saludaba por Jesús. Ahí estaba el que había al paralítico, ahí estaban los amigos del paralítico, ahí estaba la mujer tal vez que había salido del flujo de sangre, ahí estaba la niña que había resucitado, muerta a los 12 años, ahí estaban tanta gente que Jesús les había hecho milagros, recibiendo a Cristo y tirando palmas ahí en el camino donde Cristo iba pasando. Y Cristo bendiciendo a Jerusalén, bendiciendo a la gente, bendiciendo a la gente. Y los religiosos y los fariseos llenos de orgullo, diciendo, este hombre se está llevando todas la gloria. Este hombre se está llevando toda la fama. Tenemos que hacer algo para terminar con Cristo, porque nuestros puestos políticos prenden de un hilo. Y así, hermanos, así la gente acechaba a Jesús y se acercaba el tiempo de pasión, o la semana de pasión, donde Cristo se prepara y le dice a sus discípulos que está pronto para ir a la cruz, a morir para darnos salvación. Gracias te damos, Dios. Bendice.